En este ejercicio me piden calcular el cuartil 3, el decil 1 y el percentil 95 de estos datos, que son datos agrupados pero sin intervalos. Entonces el ejercicio se trata de cuantiles con datos agrupados sin intervalos. Entonces el ejercicio menciona: en la siguiente tabla de distribución de frecuencias, la variable de estudio representa el número de perros o lomitos de un grupo de estudiantes de sexto semestre. Calcula el cuartil 3, el decil 1 y el percentil 95. Entonces aquí en la tabla de distribución de frecuencias tengo a la variable de estudio, tengo la frecuencia simple o frecuencia absoluta simple y tengo a la frecuencia acumulada. Entonces, para calcular a estos cuantiles, lo primero que tengo que ver es que los datos estén ordenados del dato más pequeño al dato más grande. Entonces, si estos datos no están ordenados y sigo con el proceso, pues me van a dar resultados incorrectos. Entonces, lo primero es asegurarse que los datos estén ordenados. En segundo lugar, voy a calcular la posición de estos cuantiles. Entonces, para calcular la posición, tengo que observar si el número de datos, en este ejemplo, el número de datos es 43. Entonces tengo que observar si el número de datos es un número par o si es un número impar. Si es un número impar, voy a usar las siguientes fórmulas. Para calcular la posición de un cuartil, voy a usar la fórmula que dice que es K por el número de datos más 1 entre 4. Para la posición de un decil, voy a decir que es K por el número de datos más 1 sobre 10. Y para la posición de un percentil, voy a decir que es K por el número de datos más 1 sobre 100. Entonces voy a usar estas fórmulas cuando el número de datos sea un número impar. Hay otras formas de calcular esta posición, pero en esta explicación se va a proceder de esta forma. Finalmente, las fórmulas son solamente una aproximación a los valores buscados. Ahora, en caso de que el número de datos fuera un número par, las fórmulas son muy parecidas, nada más no se le suma 1 en esta parte. Entonces, para la posición de un cuartil simplemente quedaría K por el número de datos sobre 4. Para la posición de un decil quedaría K por el número de datos entre 10. Y para la posición de un percentil quedaría K por el número de datos sobre 100. Entonces, estas fórmulas se utilizan para calcular la posición del cuantil cuando el número de datos es un número par. Entonces, en este ejemplo, como ya mencioné, tengo 43 datos. 43 es un número impar, por lo tanto voy a usar estas fórmulas para calcular la posición. Entonces, con el cuartil 3, yo tengo que el cuartil 3, su posición, de acuerdo a esta fórmula, va a ser igual a K. Entonces, en este ejemplo, el valor de K es 3. Entonces queda 3 que multiplica al número de datos más 1. Entonces aquí va a quedar 3 por el número de datos, que es 43, más 1 es 44. Y puesto que se trata de un cuartil, aquí divido entre 4. Entonces, si realizo estas operaciones, queda 3 por 44 entre 4 igual a 33. Entonces, este 33 lo que significa es la posición 33. ¿Dónde ubico a esta posición 33? Pues la voy a ubicar aquí, en la frecuencia acumulada. Entonces, en la primera clase que tengo aquí, tengo hasta 10 posiciones. En esta segunda clase tengo hasta 17 posiciones. En la siguiente clase tengo hasta 20 posiciones. Luego tengo hasta 28 posiciones. Entonces, en esta clase que tengo aquí, tengo a partir de la posición 29, la 30, la 31, etc. hasta la posición 37. Yo estoy buscando la posición 33, entonces la posición 33 entra aquí. Por lo tanto, en esta clase, donde tengo hasta la posición 37, ahí es donde entra la posición 33, que es la que yo busco. Entonces, la posición 33, su valor va a ser 4,
que representa perros o lomitos. Entonces el valor del cuartil 3 va a ser este 4. Entonces son 4 perros o lomitos. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Pues se recuerda que cada cuartil representa el 25%, por ejemplo el cuartil 1 representa el 25%, el cuartil 2 representa el 50% y el cuartil 3 representa el 75%. Entonces este cuartil 3 representa el 75% de los datos, por lo que esto se interpreta como el 75% de los estudiantes tiene 4 perros o lomitos o menos. 4 perros o menos. Otra interpretación sería que el 25% de los estudiantes tiene más de 4 perros. Entonces el tercer paso sería calcular el valor del cuantil. Y ya con el valor calculado se puede hacer la interpretación. Entonces ahora voy a calcular el decil 1. Entonces primero que los datos estén ordenados, del más chico al más grande. Entonces eso ya se cumple. Entonces en segundo lugar voy a calcular la posición del decil 1. Entonces el decil 1, su posición, como es un número de datos impar, entonces voy a usar esta fórmula. Entonces queda que la posición es k. En este ejemplo el valor de k es 1, entonces queda 1 que multiplica el número de datos más 1. Entonces el número de datos es 43, más 1 es 44. Y puesto que se trata de un decil, esto lo divido entre 10. Entonces 1 por 44 entre 10 resulta 4.4. Entonces esta es la posición 4.4. Lo que voy a hacer es localizar este 4.4 aquí en la frecuencia acumulada. Entonces el 4.4 entra en esta clase, puesto que en esta clase tengo la posición 1, la posición 2, la posición 3, etcétera, hasta la posición 10. Entonces la posición 4.4 pues entra aquí, que sería esta clase. Por lo tanto, el valor del decil 1 va a ser igual a este valor de la variable de estudio. Entonces el decil 1 va a ser igual a 0. Y las unidades son perros o lomitos. ¿Cómo se interpreta esto? Pues yo recuerdo que cada decil representa el 10%. Por ejemplo, el decil 1 representa el 10%, el decil 2 representa el 20%, etcétera, hasta el último decil, que es el decil 9, representa el 90%. Por lo tanto, el decil 1 lo que representa es el 10%. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Sería el 10% de los estudiantes tiene 0 perros o lomitos. Y generalmente aquí se acostumbra a decir o menos. 0 perros o menos. Solo que en este ejemplo no tiene sentido decir o menos, porque no puede haber menos de 0 perros. 0 perros es el valor mínimo, pero si aquí fuera otro valor, sí se utiliza esta expresión, o menos. Entonces, como en este ejemplo no hace sentido, pues voy a quitar esto, o menos. Otra forma de interpretar esto sería: el 90% de los estudiantes tiene más de 0 perros o lomitos. Entonces, para llenar aquí esta parte, el valor que deja por debajo de él al 10% de los datos es el decil 1, y su valor es, en este ejemplo, 0 perros. Mientras que el valor que deja por debajo de él al 75% de los datos es el cuartil 3, y su valor es Q subíndice 3 igual, pues había resultado que el cuartil 3 es 4 perros.
Ahora voy a calcular el valor del percentil 95. Entonces lo primero es verificar que los datos estén ordenados del más pequeño al más grande. Entonces esa parte se cumple. En segundo lugar, voy a calcular la posición del percentil 95. Entonces tengo un número de datos que es 43, y 43 es un número impar. Por lo tanto voy a usar esta fórmula para calcular la posición del percentil. Entonces, percentil 95, su posición va a ser K. Entonces el valor de K es 95, que multiplica al número de datos más 1. Entonces aquí va a multiplicar al número de datos, que es 43, más 1 es 44. Y puesto que se trata de un percentil, aquí voy a dividir entre 100. Realizo esta operación, sería 95 por 44 entre 100. Resulta 41.8. Entonces, esta posición 41.8 la voy a localizar aquí, en la frecuencia acumulada. Entonces, ¿dónde queda ubicada esta posición? Pues hasta esta clase tengo 37 posiciones. Y a partir de esta siguiente clase tengo la posición 38, la posición 39, la posición 40, etcétera, hasta la posición 42. Entonces esta posición 41.8 pues entraría dentro de esta clase. Por lo tanto, el valor del percentil 95 va a ser igual a este valor de la variable de estudio. Entonces el percentil 95 es igual a 5 y las unidades son perros o lomitos. ¿Cómo se interpreta este resultado? Pues yo recuerdo que cada percentil representa el 1% de los datos. Entonces el percentil 1 es el 1%, el percentil 2 es el 2%, y así hasta el último valor de los percentiles, que es el percentil 99, representa el 99% de los datos. Por lo tanto, el percentil 95 lo que representa es el 95% de los datos. Entonces, este resultado se interpreta como el 95% de los estudiantes tiene 5 perros o menos. La otra interpretación sería que el 5% de los estudiantes tiene más de 5 perros o lomitos. Entonces, recordar que entre estos dos porcentajes debe de sumar el 100%. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.